cuerpo, mente y alma. Somos red, ciencia y espiritualidad. Estamos con el doctor Martina Sanza Pellerino, doctor en Medicina Natural, graduado universitario en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, dietista, educador sanitario, bromatólogo, máster en en Nutrición Clínica, máster en Ciencias Oncológicas y doctor honoris causa de la salud. Bueno, hoy nos convoca una temática muy interesante para mí. La fitoterapia es algo que es una materia pendiente, así que voy a aprender mucho hoy, agradecida. Aromaterapia es otro tema, también me interesa muchísimo. Ozonoterapia médica y genómica. Bueno, ahora tengo algunas preguntas para hacerte, como para ir guiando esta charla, que no se haga muy extensa. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir antes? No, ¿Cómo empezamos? agradecerte a vos y a Somos Red como grupo por integrarme y por hacerme partícipe de este proyecto de conocimiento, de ciencia y de conciencia, y agradecerle también a quienes en Viernes Santo nos estáis regalando un poquito de vuestro tiempo para compartir conceptos sobre todo, ¿no? y líneas generales conceptuales de lo que es medicina integrativa de precisión y medicina naturopática y orgánica. Básicamente los doctores que estamos especializados en medicina natural somos básicamente profesionales de la medicina integrativa, ¿no? Que intentamos sumar a la parte convencional, a la parte alópata, todo ese acervo de conocimientos de la naturaleza que pueden ayudar a equilibrar las variables del paciente y ayudarle a encontrar ese camino de optimización en salud. Y trabajamos con herramientas de medicina preventiva o mínimamente invasiva. Por eso hoy vamos a hablar de las medicinas más ancestrales, ¿no? O de las terapéuticas más ancestrales, como pueden ser la fitoterapia, la aromaterapia, la medicina hindú, y también ya acercándonos a lo más novedoso que son las ciencias ómicas y la biología molecular, ¿no? Ya en la última parte de esta charla hablaremos un poquito de cómo ha avanzado la biología molecular y sobre todo las ómicas, la metagenómica, la nutrigenómica, la epigenómica, para brindar lo que hoy entendemos como medicina integrativa de precisión. Ahí está. Bueno, vamos a ir comprendiendo poco a poco los que no tenemos mucho bagaje médico, pero bueno, vamos a aprender muchísimo seguramente hoy para ir introduciendo también esto a nuestra realidad, a nuestro cotidiano. Bueno, empecemos con qué es la fitoterapia, ¿te parece? Sí, me encanta. Me encanta que se haga esa pregunta porque a veces no sabemos definirla, pero bueno, básicamente, etimológicamente es un término que podríamos desglosarlo del griego, fito, que es planta, y terapia, que es tratamiento o terapia. Entonces, literalmente fitoterapia significa la terapia por plantas, ¿no? Y tiene un origen que se remonta aproximadamente a unos 8.500 años antes de Cristo, cuando, digamos, la medicina se basaba en parte en el conocimiento popular y en la experiencia que tenían las personas que tenían ese conocimiento, lo que hoy llamamos etnofarmacología y etnobotánica, le llamamos así ahora. Pero bueno, históricamente todos sabemos, ¿no? Porque está muy documentado que desde mucho antes de Hipócrates se utilizaban plantas medicinales en todas las culturas para atender diferentes dolencias, ¿no? Diferentes circunstancias de salud. Y en la actualidad el uso de las plantas medicinales tiene mucha popularidad, no solamente como una medicina natural y a veces complementaria en los países muy desarrollados como los europeos, sino también suelen ser la base de la atención primaria en los países menos favorecidos, porque son de bajo coste, de fácil acceso y no tienen los efectos secundarios de la mayoría de los fármacos de la industria, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que he estado trabajando algunos años en África subsahariana con los Médicos Sin Frontera, ahí también aprendes mucho de lo que es etnofarmacología y etnobotánica,
porque los chamanes o los responsables tribales de las diferentes aldeas utilizan los recursos de la tierra, evidentemente porque no hay acceso a otros, también es verdad, y porque hay un conocimiento ancestral. Y en medicina integrativa, digamos que las plantas son un recurso de primer orden, porque uno de los principios de la medicina clásica, de lo que conocemos como medicina natural, es justamente hacer abordajes terapéuticos con la menor cantidad de efectos secundarios posibles, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de alguna manera a los fitoterapeutas, que seríamos los profesionales de la medicina que aplicamos fitoterapia, de aquel médico de prescripción alopática que tiene que trabajar con fármaco de síntesis en el cual el grado de complejidad, ¿no?, de efectos secundarios es mayor y de efectos iatrogénicos es mayor. Evidentemente, no somos detractores de ningún tipo de farmacopea, ¿no es cierto?, ni de ningún tipo de terapéutica, pero en la medicina integrativa deberíamos de justamente integrar los conocimientos, el conocimiento alopático con el conocimiento holístico, ¿no?, y poder utilizar las dos herramientas en pos de la salud de nuestro consultante, abordando esa tríada, ¿no es cierto?, de cuerpo, mente y espíritu, y yendo un poco más todavía hacia allá, ¿no?, y atendiendo la parte del alma también. Es decir, hablamos ya en el concepto de medicina integrativa, hablamos de abarcarlo todo, y creo que la fitoterapia siempre tendrá herramientas para darnos, ¿no?, porque la madre naturaleza tiene una sabiduría que nosotros en ya tantos años de evolución no hemos conseguido conocerla realmente, ¿no? Estamos siempre descubriendo algo, y es la base de la farmacología, la fitoterapia en gran parte, ¿no? Hay muchos medicamentos que existen hoy en día, ¿no?, y que los conocemos, que tienen una base farmacológica natural, y algunos, como la aspirina, por ejemplo, son ya mundialmente conocidos, ¿no? No sé si ustedes o vos conocés la historia de la aspirina, pero es una historia así como de cuento, ¿no?, de película, porque la aspirina como la conocemos, de esta que empieza con la B larga, ¿no?, y esta empresa que la supo desarrollar, digamos que no es la primigenia, ya existían otras aspirinas antes que se vendían en boticas antiguas, ¿no? Se vendían en forma de polvo y se envolvían así como en papelitos, ¿no?, y se vendían al peso. Entonces uno pedía, digamos, como unos gramos, ¿no?, de esa aspirina, ¿no? No se llamaba aspirina como tal, pero se sintetizaba tal como se sintetiza hoy en día, a partir de la corteza de un árbol que se llama sauce blanco. Mira. Que, digamos, el nombre botánico del sauce es Salix alba. Y esa corteza tiene salicina, que es el que tiene el mismo principio de la aspirina, pero sin esos efectos secundarios. Y muy al principio, se aislaba como de forma rudimentaria, ¿no, Elia? Como se hacía todo, ¿no? Claro, pero claro, imagino un mortero y haciendo todo lo machacado. Así se hacía, claro, con la corteza se machacaba la corteza. Tengo un mortero. Así que algo de eso voy a aplicar en algún momento. Cuando cojas corteza de sauce blanco y la tengas seca, ¿verdad? Y puedas extraer el polvo, estarás teniendo en ese polvo justamente principios salicílicos, es decir, principios analgésicos de la aspirina. Pero claro, cuando se empezó a hacer así de manera tan rudimentaria, como siempre, ¿no?, están las personas que son como precursores de la industria y demás, que tienen esa visión más global de negocio, y en este caso fue un farmacéutico alemán que se llamaba Felix Hoffmann, que fue el que creó la casa alemana esta tan conocida, ¿no?, con la que identificamos a la aspirina. Y realmente se atribuye, digamos, este producto a este laboratorio, porque el laboratorio fue el que desarrolló y el que patentó, digamos, el procedimiento de acetilación del ácido salicílico. Es decir, utilizó ese principio activo y lo acetiló, es decir, lo modificó químicamente para que no resultara tan ácido, porque las personas que tomaban aspirina, que no estaba acetilada,
manifestaban como cierto rechazo porque era extremadamente ácido el producto. Por eso hablamos de ácido acetil salicílico, es decir, es un ácido salicílico que está acetilado. Claro. Y eso es lo que lo hace que, digamos, a nivel digestivo y a nivel gastroentérico lo podamos asimilar mejor. Pero eso es lo que significa fitoterapia, terapia por plantas, y esta es un poquito la historia de la aspirina, ¿no? Magnífico, muchas gracias. Bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con la medicina india? A ver, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver con la medicina india para ti, la fitoterapia? Tú sabes que hay muchos países, ¿no?, que tienen como mucha experiencia en fitoterapia, y la India es una de ellas, ¿no?, que nos deja una herencia muy antigua en lo que es medicina tradicional. De hecho, el uso de medicamentos vegetales y de formulaciones herbales siempre fue una parte integral del tratamiento de todas las dolencias en la India. Y tenemos ejemplos que a día de hoy los seguimos utilizando, ¿no?, y que vienen justamente de esa sabiduría de la medicina tradicional india. Por ejemplo, actualmente en la farmacopea nosotros utilizamos la reserpina, que sale de una planta que se llama Raufolbia serpentina. Bueno, se le conoce así vulgarmente como leño colubrino, que es un antihipertensivo espectacular. El principio activo es la reserpina, y eso es herencia de la medicina de la India. También tenemos los huitanólidos, que vienen de la huitania somnífera, o más conocida como ashwagandha. Muy conocida la ashwagandha, que es un adaptógeno. Estuve mirando en tu blog la ashwagandha. En sánscrito significa aroma de caballo. Me investigué y sirve para la ansiedad, para el estrés, para un montón de cosas. Es un adaptógeno espectacular, Noelia, que tiene justamente unos principios activos que se llaman huitanólidos, ¿no?, que es, digamos, el principal fitoquímico de la planta. Y es muy, muy eficaz para mejorar el rendimiento cognitivo. Es uno de los mejores adaptógenos que hay. De la India también heredamos, y está muy de moda, la curcumina, ¿no? La curcumina o el curcumín sería el principio activo de la cúrcuma longa, que entre las muchísimas propiedades que le podríamos atribuir, hablaríamos del efecto antiinflamatorio que tiene. Otro principio activo que se me venga hacia a la mente mencionar de la medicina de la India podría ser la quinina. La quinina viene de la Cinchona officinalis, o árbol de la quina, que es un antipirético y un analgésico que inclusive se utilizó con éxito contra la malaria en el siglo XIX. Luego tenemos, por ejemplo, la Acacia angustifolia, que se conoce como SEN en Latinoamérica, SEN. Es un laxante muy poderoso. También nos viene de la India la acacia, porque tiene senócidos. Por eso nosotros le llamamos SEN. Heredamos también de la medicina tradicional india el utilizar el regaliz, ¿no? El regaliz tiene glicirricina, porque la planta de regaliz se llama Glycyrrhiza glabra. Y ese regaliz lo utilizamos como antiinflamatorio, quienes nos dedicamos a medicina natural, ¿no?, como antivírico, como antialérgico en muchos casos, y como hepatoprotector y hepatoestimulante. Y en mi caso en particular también utilizo muchas veces en muchas terapéuticas el soraleno, que sale de una planta que conocemos mucho en Latinoamérica, que es la ruda, ese vasito de ruda que se toma. El soraleno sale de la ruta graveolens, que sería la ruda, que se utiliza sobre todo para las afecciones dérmicas, cuando hay una psoriasis, una dermatitis. Y bueno, eso es un poquito contestando a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué la India es ese referente de farmacopea que tenemos? Porque hay un montón de principios activos. Claro. Pensando también en una pregunta que la gente capaz que se puede preguntar por ahí, ¿y son seguros? Bueno, los remedios son seguros, pero también hay que usarlos con seguridad, porque el hecho de que algo sea natural no implica que sea inocuo. Entonces,
yo soy de la opinión que siempre tiene que haber un profesional cualificado que esté asesorando al usuario, ¿no es cierto?, al consultante. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces las preparaciones de medicamentos naturales, es decir, de los medicamentos que tienen una base de hierbas, las preparaciones son muy complejas. Es decir, normalmente no es una sola planta, ¿no? Preparamos diferentes principios activos, diferentes plantas, y muchas veces el consumidor tiende a utilizar el producto junto con medicamentos recetados, pero lo ignoran las dos partes. Lo ignora el médico que recetó, el médico alópata que recetó, y también el médico integrativo o médico naturista que está recomendando el producto natural. Entonces, puede haber interacciones negativas, ¿no? Puede haber efectos antagónicos. Un producto natural puede bloquear el efecto de un producto alopático o puede potenciarlo en un sentido negativo también. Entonces, sí que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay personas que creen que porque las cosas son naturales pueden añadirlas a sus protocolos médicos, a sus tratamientos, claro, y no van a tener inconvenientes con ello. Pero hay un caso muy, muy concreto, por ejemplo, de toxicidad inclusive, en las personas que tomen antidepresivos, ya sean inhibidores de la recaptación de la serotonina o benzodiazepinas, no está indicado el consumo del hipérico, que es un antidepresivo natural. Yo he tenido casos en mi consulta que han venido con toxicidad, ¿no es cierto?, y con intoxicados los pacientes justamente por hacer esta combinación, que desde luego pues es una combinación peligrosa. Claro. Incluso si nosotros no tenemos como propósito sustituir el uso del fármaco por completo, combinarlo con productos fitoterapéuticos nos puede ayudar a reducir la dosis del fármaco que se toma y evitar algunos de los efectos secundarios. Porque evidentemente que hay medicamentos que no encuentran un homólogo en la medicina natural, ¿verdad? Por ejemplo, el Sintrón o ciertos anticoagulantes, cuando se toman, no encontramos en la medicina natural a lo mejor un tratamiento combinado que sea lo suficientemente efectivo como para garantizar lo que el Sintrón garantiza. Pero sí podemos trabajar con una nutrición adecuada, con un plan de actividad física, es decir, con otras variables para que el riesgo cardiovascular disminuya y también para poder ir trabajando sobre las dosis del fármaco. Y a nivel genético, que es a lo que me dedico, y epigenético, hacer estudios de farmacogenética para saber si el genoma de ese paciente tolera bien el Sintrón o hay que darle otro tipo de fármaco similar, y en el caso de tolerarlo, cuáles son las dosis que presentan más eficacia terapéutica y cuál es la ventana terapéutica de aplicación. Interesantísimo, porque da para mucha investigación también, ¿no? Eso es una obligación que tenemos todos los profesionales de la salud. Qué bueno. Bueno, me encanta. Bueno, ¿querés pasar a la aromaterapia para definirla un poco, ver ahí la diferencia con los aceites esenciales, que uno los puede como bueno, asociar bastante, ¿no? Bueno, la voy a explicar también con mucho gusto. Claro, cuando hablamos de aromaterapia al final se nos viene aceite esencial, porque básicamente es una terapia en la que utilizamos aceites esenciales. La fitoterapia, que es la que hablábamos recién, normalmente se clasifica a nivel sanitario dentro de las prácticas biológicas, pero la aromaterapia está clasificada como una práctica de manipulación basada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque generalmente utilizamos los aceites esenciales vía tópica, ¿no? Es decir, las aplicamos sobre piel, pero bueno, eso es un conocimiento, si se quiere, un poquito incompleto, ¿verdad? Porque también se pueden administrar por vía oral los aceites esenciales, por vía rectal y por vía vaginal. Y hubo un químico francés que se llamaba, yo soy malo pronunciando el francés, así que voy a pedir disculpas a quien lo hable bien, René Maurice Gattefossé. Esa persona, por allí por 1930, un poquito antes, no recuerdo bien el año, acuñó por primera vez, digamos, ¿no es cierto?, este término, el término de aromaterapia. Es el padre, digamos, de la aromaterapia, por decirlo así, ¿no? Y él designaba justamente en este término la utilización de aceites
que provienen de plantas aromáticas con el objeto de aportar bienestar. Es decir, yo definiría la aromaterapia como una terapia complementaria que utiliza los aceites esenciales para recuperar la salud y el bienestar de las personas, al mismo tiempo que estudia tanto los efectos físicos como psicológicos que se producen sobre el organismo. Ajá. Y lo distinguiría un poquito, si vos me lo permitís, de un concepto de aromaterapia científica, que sería la aromatología, que, digamos, la podríamos definir como la ciencia que estudia los aceites esenciales con una metodología rigurosa fundamentada en evidencia científica. Eso sería la aromaterapia científica, que es lo que hago yo, digamos, hago más la parte de ciencia que de aplicación como aromaterapeuta. Pero claro, cuando uno dice, aplicas aceites esenciales, o se aplican aceites esenciales, claro, ¿qué son? Porque, ¿qué son los aceites esenciales? Cabría hacerse esa pregunta, ¿no? Al final un aceite esencial es como si fuera una combinación, una mistura fina, ¿no? Una combinación compleja de moléculas aromáticas. Eso es un aceite esencial. Y se pueden... Científica. Me encantó. Y se pueden extraen generalmente por arrastre con vapor de agua. Es lo que lo distingue de un aceite cítrico, por ejemplo, que tienen una metodología mecánica de extracción. Pero en el caso de los aceites esenciales, generalmente los obtenemos por arrastre con vapor de agua, es decir, no llevan otros disolventes, por eso no los contaminamos. Y evidentemente la acción terapéutica que tenga un aceite esencial estará y está vinculado a la composición cual y cuantitativa que tenga ese aceite, ¿eh? Porque al final hablamos como si fuera, como yo te lo definía, ¿no? Como esta compleja combinación de moléculas aromáticas van formando familias bioquímicas, ¿eh? Es decir, esas moléculas forman dentro del aceite familias bioquímicas. Un aceite es muy complejo, porque un aceite es como una comunidad de familias bioquímicas que se agrupan en torno a las capacidades que tienen para ofrecer un efecto u otro. Eso es lo maravilloso del aceite esencial. Ajá. Pero claro, siempre que sea un aceite de calidad. Claro. Y ahí está. Ahí va. Ahí está la parte importante de esto. Quería hacer otra pregunta. Hay diferentes justo calidades de aceites esenciales, entonces. Sí, hay diferentes calidades. Y muchas veces uno se pregunta cómo elegir uno o cómo saber, ¿no?, cuál es un aceite esencial de calidad o no. Básicamente, si yo tuviera que resumir, digamos, los vectores o los factores que yo considero a la hora de elegir un aceite, primero el método de extracción, es decir, que esté etiquetado o que venga escrito en el envase que ha sido obtenido por arrastre con vapor de agua, para no encontrarnos sorpresas. Luego depende también de la subespecie botánica exacta, porque uno puede haber una especie botánica, una palmera, por ejemplo, ¿no? Pero no todas las palmeras son iguales, no todas tienen efecto terapéutico. Hay una palmera enana que se llama sopalmeto, por ejemplo, de la que se sacan principios activos espectaculares para tratar la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata. Wow. Pero no sale ese principio activo de otras palmeras, ¿no? Por poner un ejemplo de que cuando hablamos de especies, a nivel botánico y a nivel etnobotánico y etnofarmacológico, tenemos especies y tenemos subespecies. Entonces, esa subespecie también es determinante de la calidad de un aceite esencial, ¿no? Y luego la parte de la planta que tú destiles, porque si el aceite está en la flor y tú destilas parte de fruto, tú estás perdiendo calidad. Es como como cuando salen estas cosas, ¿no? Que adulteraron el aceite con determinado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque estás utilizando partes que no tienen ese principio activo, pero estás haciendo volumen. Y otra cosa que para mí es importante es el quimiotipo, ¿no? Un quimiotipo sería como una especie dentro de esa subespecie que tiene una entidad propia. Por ejemplo, el alcanfor dentro de algo que está mentolado. La matriz es mentolada, pero el alcanfor sería como un quimiotipo.
digamos, como un individuo, ¿no? Como un ente ahí con personería, como para decir, dentro de este aceite yo hago mi función. Ahí va. A eso se le llama quimiotipo. Quimiotipos. Sí. Y bueno, y luego, a la hora de elegir la calidad, ¿no? Buscar que tenga una ficha técnica, el producto, que haya pasado controles de calidad, porque al final eso, la ficha técnica como si fuera la huella dactilar del aceite, ¿no? Eso significa que ha pasado por exámenes organolépticos. Siempre tiene que estar en la letrita chica del envase que compramos, digamos, tiene que estar esa información, debería estar, ¿no? Sí, yo soy de las personas que valora que esa información esté para saberlo y para ver qué es lo que estoy adquiriendo. Claro. Pero no digo que quien haga aceites esenciales en un alambique en su casa no esté haciendo cosas de calidad y a lo mejor las presenta, ¿no? Y las venden en un mercado a lo mejor no regulado. Evidentemente, todo lo que sea de calidad lo mostrará porque mostrará efectos terapéuticos y lo que no sean, no. Ahí va por ahí. Sí. Bien, sí, es así. Bueno, ¿cuáles son las principales propiedades de estos aceites, de los aceites esenciales? Ahí, mirá, es un mundo el tema de la aromaterapia. Yo cuando empecé con la medicina natural, bueno, con la medicina natural yo debo haber empezado cuando tenía 3 o 4 años, porque me viene de familia, pero en el caso de la aromaterapia, que ya, digamos, tuve las inquietudes más de mayor, justamente me sorprendió cuando me tocó empezar a estudiar la infinidad de propiedades que tienen, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las antisépticas. Hay muchos aceites esenciales que tienen un poderoso efecto antiséptico. Por ejemplo, el aceite esencial de orégano, que es muy rico en fenoles, entonces es como un aceite representativo de aquellos que tienen efecto antiséptico. Sirve para tratar bacterias, para tratar virus, para tratar parásitos y para tratar hongos. También el aceite esencial de canela. La canela es rica en un aldehído que se llama aldehído cinámico y tiene un efecto muy, muy poderoso para las infecciones de las vías urinarias. En ese caso se administra por vía vaginal en la mujer o por vía rectal en el hombre. También hay algunos aceites esenciales, por ejemplo, para hongos inferiores y para levaduras que puedan generar micosis, por ejemplo, el pie de atleta o un hongo que salga en una uña del pie. El aceite esencial del árbol del té suele ser muy efectivo. Y hay aceites que son viricidas, es decir, muy buenos para combatir virus. Por ejemplo, la Ravinsara, el aceite esencial de Ravinsara, que botánicamente se llama Cinnamomum cámpora. Y eso es en cuanto a los que tienen propiedades antisépticas, ¿no? También tenemos, dentro de las propiedades que podríamos destacar, hay algunos aceites que son espasmolíticas y son antiinflamatorias. Por ejemplo, el aceite esencial de clavo está muy, muy asociada a las infecciones bucales, al dolor de muela, y cuando a alguien le hacen una extracción dental, justamente al efecto antiinflamatorio que tienen todo orofaringio, ¿no? En faringe y en boca. Se utiliza muchísimo para eso. El aceite esencial de albahaca, por ejemplo, a las mujeres que padecen de muchos dolores cuando menstruan, es muy, muy bueno el aceite esencial de albahaca. Es antiespasmódico y antiinflamatorio, pero sobre todo para el dolor menstrual. También tenemos, por ejemplo... Voy tomando nota porque ¿dónde los venden? Voy a preguntar ahora. Bueno, después nos dirás, por ahí España debe haber un montón. Sí, aquí hay bastantes, pero creo que aceites esenciales también hay en Uruguay, donde tú vives, y en Argentina, y en Latinoamérica en general. Las tiendas especializadas, la herbolaria, la dietética, tienen una línea de aceites esenciales. Inclusive hay farmacias, ¿no?, que hacen preparados homeopáticos y medicina natural que pueden trabajar líneas de aceite esencial. Es muy conocida el aceite esencial de menta, ¿no?, o el de verbena, que son, digamos, útiles para suprimir los espasmos gastrointestinales. Muy bueno, ¿no? Inclusive los cólicos abdominales. Y el aceite esencial de manzanilla romana, por ejemplo, es
además de digestiva, viene muy bien para las inflamaciones de la piel. Cuando una persona presenta alergias o hiperreactividad o tiene sensibilidad dérmica a algo. Luego también habría que destacar que hay aceites esenciales que tienen propiedades sedantes, que son muy importantes, ¿no? Es decir, aceites esenciales que estimulan la liberación de neurotransmisores. Y eso es útil para generar efectos analgésicos, para generar una sensación de relajación, ¿cierto? De bienestar, para promover un buen sueño. Por ejemplo, uno de los más famosos para esto, el aceite esencial de lavanda. Ahí va. La lavanda que todos más o menos conocemos, ¿no? Pero también la manzanilla romana, la mejorana, uno que se llama ylang ylang, que se escribe primero con Y, y también los aceites esenciales de cítrico, ¿no? Como podría ser el aceite de azar, el aceite esencial de azar. Todos tienen ese efecto sedante. La lavanda es espectacular para tratar insomnio y para mejorar la calidad del sueño, justamente porque estimula esa liberación de neurotransmisores que están relacionados con la ruta del ácido gamma-aminobutírico, del triptófano y de la melatonina. Porque tiene unas sustancias que son el linalol y el acetato de linalino, que tienen actividad sedante el primero y narcótico el segundo. Entonces, por eso inducen el sueño. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Precioso, me encanta todo lo que estás diciendo, la verdad. Un montón, porque uno asocia los aceites capaz que, bueno, más vinculados a lo que es el cuerpo, pasar por el cuerpo, ¿verdad? Y todo esto que estás diciendo de que vía oral, que podemos tomarlos, y para todo lo que hay es un montón, ¿no? Me parece como que, bueno, que estás brindando mucha luz a esto, con este saber que tú tienes. Noelia, yo quería comentar, porque disculpa que te interrumpa, porque justamente mucha gente cree que los aceites esenciales solo son para masaje, ¿no? Para aplicarse masaje. O que hay que inhalarlos. Sí. Está muy bien. Sí, es verdad, son para aplicación cutánea y para inhalación. Eso es lo más habitual. Y como norma general, para hacer masaje vienen bárbaros. Pero para hacer masaje uno no utiliza el aceite esencial puro. Lo tiene que poner en una matriz de un aceite vegetal. Por ejemplo, pone gotitas de aceite esencial en aceite de caléndula, en aceite de almendra, no en aceite vegetal, inclusive en aceite de oliva. Pero también hay aceites esenciales que, ya te digo, con una recomendación profesional, uno los puede administrar, los tiene que controlar muy bien, ¿no? El profesional los administra por vía oral. Esto, evidentemente, requiere de que el profesional, de que el médico, conozca el área de la aromaterapia científica. Por eso te comentaba que hay una aromaterapia de uso habitual y una aromaterapia de índole científica, que sería donde estudiamos la evidencia científica, inclusive las dosis que tenemos que administrar por vía oral, ¿no? Claro, porque imagino, por ejemplo, una persona que se está tratando una alergia, precisa de un médico de cabecera que tenga este conocimiento para que le pueda dar la dosis adecuada, para que no caiga en la automedicación, que me parece que, bueno, esto es una reflexión que voy haciendo yo también como profesional, pensando también que he trabajado con médicos en psicología médica, soy psicóloga, pero también entiendo la comunicación entre los médicos, tiene que estar esa comunicación con el paciente, y es re importante para ver justamente que no es cualquier dosis, y hay que ver la individualidad acá, ¿no? Pero eso lo vemos en otra pregunta que vas a desarrollar más adelante. Pero bueno, son reflexiones que van surgiendo en esto que estás contando, porque la gente va escuchando y también va diciendo, bueno, tengo una alergia, me sirve tal, bueno, sí, está bien, te sirve este aceite, pero está bueno consultar a tu médico que tenga esta formación, ¿no? Es lo que para mí, como bueno, entrevistándote, reflexiono eso, ¿no? Es lo más adecuado. Sí, es correctísimo lo que dices, pero que por lo menos en este meeting que estamos haciendo con los amigos de Somos Red y de las personas que están compartiendo o que vayan a ver luego la grabación, quede el concepto de que la vía tópica y la inhalatoria no son las únicas, la aplicación cutánea y la inhalación, que también se pueden administrar por vía oral y por vía rectal y vaginal también. Si se quiere conseguir, por ejemplo, un efecto sistémico, muchas veces una ducha vaginal o un supositorio con un aceite esencial
son muy efectivos, ¿no? En el caso de Claro. una parasitosis, evidentemente que lo que indicamos en la consulta justamente son supositorios, es por vía rectal, porque va a ser mucho más efectivo que la vía cutánea, ¿no es cierto?, o que la vía oral. Ahí va. Depende del caso. Perfecto. Gracias. Bueno, seguimos entonces con otra pregunta, ¿te parece? ¿O hay algo más de esto que quieres aclarar? Sí, lo que usted diga, licenciada, me encanta. Otra pregunta. Bien, seguimos. Sí. ¿Qué es y cuáles son los usos? Ahora pasamos a la ozonoterapia. ¿Qué es y cuáles son los usos de la ozonoterapia médica? Bueno, la ozonoterapia también se descubrió como se descubre casi todo en las ciencias médicas, por aparentes casualidades, digamos, ¿no? No me acuerdo el nombre de la persona, era un químico suizo-alemán, que estaba haciendo un experimento y de manera fortuita, a finales del siglo XIX, descubrió que un gas oloroso que se generó cuando saltó una chispa en un experimento eléctrico, ¿no? Saltó una chispa, reaccionó con el oxígeno esa chispa y generó un gas oloroso. Y él lo llamó ozono, que significa gas oloroso en alemán, ¿no? Traducido del alemán. Y lo presentó en la Academia de París al hallazgo. La Academia de París es una academia de referencia, ¿no? Cuando uno descubre algo que tiene que ver con las ciencias de la salud. Y como no podía ser de otra manera, el gran genio que tuvo la humanidad, que es Nikola Tesla, fue el que inventó el primer generador de ozono, el que construyó el primer generador. Entonces, el ozono, básicamente, ¿qué es? Es un gas formado por 3 moléculas de oxígeno. Es decir, nosotros conocemos el oxígeno como la O, ¿no es cierto?, con el número 2 abajo, porque hace referencia justamente a la cantidad de moléculas, ¿no es cierto?, de oxígeno que tiene esa estructura. Bien, el ozono tiene 3. Entonces, eso es simplemente eso. El primero en usar médicamente el aceite ozonizado fue un médico que descubrió que si dejaba un aceite a la intemperie, lo dejaba ahí, y una vez que el aceite estaba en contacto con el sol y con el oxígeno, ese aceite era útil para curar heridas de la piel y para curar dermatitis. Claro, el médico no lo explicó en el plan de la ozonoterapia, pero sí que descubrió que la reacción de un aceite con el sol y con el oxígeno, de alguna manera tenía una aplicación. Entonces, esto fue lo que le fue dando, digamos, la cabida, digamos, fue la semilla, ¿no?, que sembró el concepto de ozono y del uso del ozono y de los aceites ozonizados, que es lo que conocemos como ozonoterapia. Pero claro, hay un ozono o un oxígeno de carácter médico. El ozono que utilizamos para terapias, lo que se llama ozono terapéutico, es un ozono que sale de un oxígeno médico. Quiero decir en este término que es un oxígeno que tiene un 99% de pureza, o más. Como mínimo tiene un 99% de pureza. Entonces, cuando generamos ozono a partir de ese oxígeno muy, muy puro, hablamos del ozono terapéutico. Y por ende, hablaríamos de la ozonoterapia médica. Cuando hablamos de ozono terapéutico. Y eso es lo que ha llevado, digamos, un poquito a que podamos diseñar generadores médicos de precisión, ¿no? Generadores de ozono. Pero también lo podemos administrar en forma de aceites, porque hay aceites ozonizados. Yo inclusive tengo perlas de aceites ozonizadas para mis pacientes, sobre todo para el paciente oncológico, porque el ozono es un oxidante que provoca una hiperfunción antioxidante en el cuerpo para la eliminación de radicales libres. Ya lo explicaré un poquito más adelante. Pero lo cierto es que uno puede ozonizar aceite, puede ozonizar agua, puede ozonizar cremas, jabones. Hay óvulos de aplicación vaginal que también van ozonizados.
se ozonizan en laboratorios especializados. Y el ozono médico, ¿no? El ozono terapéutico, realmente, si el profesional está entrenado, es decir, si tiene una formación especializada en ozonoterapia y si se aplica correctamente, es muy seguro. Muy seguro. Siempre que yo hable de seguridad, hablo de que hay muy poquito efecto secundario, ¿m? Y si los hay, son muy concretos. Y entonces, ¿por qué o para qué? ¿Cuáles son los usos que vos me preguntabas, ¿no? ¿Para qué utilizamos ese ozono terapéutico, este ozono médico? Bueno, lo podemos utilizar como antioxidante, lo podemos utilizar como regenerador tisular, lo podemos utilizar como germicida, lo podemos utilizar como regulador del metabolismo y lo podemos utilizar como analgésico y como antiinflamatorio. El uso más conocido es el de antioxidante. El ozono sabemos que es oxidante, pero los tejidos generan, en las reacciones metabólicas, van generando radicales libres. Las reacciones metabólicas son el catabolismo y el anabolismo. Se generan radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno y del azufre, pero sobre todo del oxígeno, que quedan circulando en la sangre y que son, vamos a entrecomillar el término, perjudiciales para la salud. Porque no, los radicales libres nos oxidan, nos envejecen, oxidan a la célula. Entonces tenemos que quitarnos el óxido. ¿Cómo? Con antioxidantes. Claro. Y fíjate qué curioso, que usamos un oxidante para generar antioxidantes. Ese es el caso del oxígeno. Claro. Cualquier cosa que vos dejes a la intemperie, si vos dejas tu bicicleta en la calle, se oxida. Con el oxígeno. Claro, con el oxígeno, con la humedad, ¿no? Se dan todas las condiciones ambientales. Aquí pasa lo mismo. Nosotros estamos utilizando un oxidante que promueve reacciones antioxidantes. Por eso utilizamos como antioxidante el oxígeno. Además, mejoramos el metabolismo del oxígeno, favorecemos la producción de hematíes más flexibles con el ozono y hacemos llegar más oxígeno a los tejidos. Es decir, los oxigenamos, los nutrimos. Como regenerador tisular, por ejemplo, podemos activar algunas vías de recuperación de tejidos dañados. Por eso se usa la ozonoterapia para acelerar los procesos de la recuperación de lesiones, por ejemplo. Para reducir virus, bacterias y hongos está más que probada la ozonoterapia médica también. Para regular el metabolismo me parece muy interesante todo lo que se está avanzando en diabetes y en desórdenes metabólicos. Qué interesante. Como regulador metabólico. Y también, ya lo sabemos y lo tenemos... Los dos tipos de diabetes, insulino dependiente también. Sobre todo la insulinoresistencia y la diabetes mellitus tipo 2, sí, la que se debe a un desorden metabólico, pero no la diabetes tipo 1, que muchas veces tiene un carácter hereditario y en muchos casos también congénito, es decir, se nace con la misma, en la que no hay una vía metabólica concreta, sino una vía genética que es más determinista. Pero sí para lo que sean regulaciones del metabolismo. La ozonoterapia puede tener su... Para la diabetes tipo 2, entonces. Sí, sería para diabetes mellitus tipo 2. Como analgésico y antiinflamatorio, muy útil también, porque interviene en la liberación de sustancias endógenas proinflamatorias, ¿no? Y sí que hay que tener en cuenta el tipo de administración del ozono, ¿no? El ozono terapéutico, este ozono médico que estamos comentando, básicamente se puede aplicar de dos maneras. O se aplica de manera local o se aplica de manera sistémica, ¿no? Local es, digamos, intramuscular o intraarticular. Por ejemplo, un gorro capilar para alopecia, una bolsa para úlcera venosa, o en el diabético también, en forma de bolsa. Eso serían aplicaciones locales. Las aplicaciones sistémicas del ozono, algunos ya seguramente las conocéis, una es la autohemoterapia mayor, otro es la autohemoterapia menor, otro es la solución salina ozonizada, otro sería la rectólisis, ¿no? La administración por vía rectal, y otro la vía vaginal. La autohemoterapia mayor, para quien quiera conocer un poquito el concepto, digamos que es una terapia que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre, mezclar esa sangre con el ozono y volver a inyectarla por la misma vía, por la vía intravenosa. Eso es autohemoterapia mayor. ¿Qué la distingue de la menor? En la menor hacemos más o menos lo mismo. Sacamos una pequeña cantidad de sangre, unos 10 mililitros, la mezclamos con ozono,
pero cuando la inyectamos intramuscular. Ah, Entonces, esa es la diferencia entre autohemoterapia mayor y menor. También podemos utilizar soluciones salinas ozonizadas, que es muy eficaz, ¿no? Se utiliza mucho para infecciones virales, porque son altamente antiinfecciosas. La rectólisis o la administración por vía rectal sería administrar ozono con una pequeña sonda rectal y dejar que el gas se absorba rápidamente en lo que se llama plexo hemorroidal, y de esa manera llega rápidamente a todo el organismo. Y la vía vaginal, yo por ejemplo he tenido experiencias, yo no aplico la ozonoterapia, pero sí tengo compañeros que lo hacen y los derivo, y estábamos haciendo un seguimiento de una candidiasis muy invasiva en una mujer, no conseguía la señora tener mejorías con los tratamientos convencionales, con los tratamientos alopáticos, y la pudimos ayudar justamente de esa manera, con aceites esenciales y con ozonoterapia vía vaginal, porque puede ser muy efectiva para las candidiasis, también para el papilomavirus, porque digamos que la vía vaginal es de excelente absorción, la pared vaginal. Claro. Entonces hacemos, digamos, una vía sistémica de amplio alcance. Para las candidiasis vaginales e intestinales es muy útil. También para las parasitosis intestinales la ozonoterapia funciona muy bien. Para infecciones vaginales o cervicales por papilomavirus. Para la enfermedad del IME, ¿no? La borreliosis, esta que da la garrapata. Para las otitis, para las conjuntivitis, para tratar el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que ya sabemos que es una bacteria ahí tipo arañita, ¿no? Que se agarra a la mucosa del epitelio gástrico y hace mucho daño, inclusive puede generar un cáncer de estómago, ¿no? Es una bacteria que hace mucho daño. Nosotros tenemos productos basados en la fitoterapia y protocolos orales de agua ozonizada. Para la cistitis de repetición también, inclusive ha dado muy buenos resultados en personas con COVID-19 agudo y persistente. Qué interesante, Martín. Bueno, entonces, no sé, pensando un poco en las personas que quieran consultar, por ejemplo, te pueden consultar a vos directamente, si quieren hacerse un tratamiento en esto, por ejemplo, ¿no? Con estos tratamientos que tú mencionás. ¿A dónde les consulten? Yo les sugiero que me contacten a través del email drmartinazanza@gmail.com o a través de las redes, ¿no? En el Instagram, si no es a través de Somos Red, a través de mi Instagram personal, que es dr-martin-azanza, o por Facebook como Martín Sebastián Azanza. Podemos tener una consulta online, y luego se puede buscar, según donde viva la persona, al profesional que pueda asistir en la terapéutica que decidamos, ¿no? Pero sobre todo tener el asesoramiento de un médico integrativo, de un naturópata integrativo que pueda guiarnos, ¿no es cierto? En ese caso, creo que podría asistirle a la persona y decir, mira, podemos abordar tu problemita de salud, tu circunstancia de salud, con todas estas vertientes, ¿no es cierto? Si quieres, si te interesa, evidentemente, inclusive si estás dispuesto a hacer algo a nivel alopático, a nivel convencional, cazarlo con ello, ¿no? Decir, bueno, mira, como estás haciendo esto, podemos hacer esto. Si esto no lo haces más, esta podría ser una alternativa. Que es al final lo que hacemos en medicina integrativa. Brillante. Intentar juntar conocimientos y derivar, ¿no? Yo, por ejemplo, derivo a psicólogos, tal como es tu profesión. Yo no atiendo la parte psicoemocional o cognitivo-conductual, no es mi área, no es mi campo. Y la medicina integrativa es muy respetuosa de las incumbencias y conocimientos de nuestros pares. Entonces, bueno, cada uno hace la parte que le compete, ¿no? La parte que le toca. Me encanta, Martín, porque, bueno, a ver, cuántas cosas uno vive de este tipo de cosas que, bueno, en mi caso he vivido alguna alergia, y qué bueno poder saber que uno puede contar con alguien que lo pueda asesorar, que lo conozca y que te conozca como para derivarte después, si te tiene que derivar, si es de otro país también, ¿no? Pensando en este plan que tú podés elaborar con el paciente, incluso online, que no tiene por qué vivir en España. ¿Entendí bien? Claro, porque, mira, yo tengo pacientes
de muchos países, no sé, de 30 o de 40 países tengo pacientes. Evidentemente, ni yo voy a los 40 países, ni voy a pretender que vayan a los países donde yo trabajo. Entonces se da el asesoramiento y se les ayuda en la búsqueda de profesionales idóneos y competentes a través de la Sociedad Médica Internacional y de la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud. Gracias a Dios estamos muy conectados, ¿no? Muchos profesionales, y bueno, y podemos preguntar en esos foros, en esos grupos, ¿no? Oye, ¿conocéis a algunos sonoterapeutas de, pongo un ejemplo, X, ¿no? De Uruguay? Y bueno, y siempre está quien dice, no conozco, pero sé quién conoce, y se hace esa rueda de intereses comunes, ¿no? Para ayudar al paciente a encontrar el profesional que le pueda asistir. Pero previamente el paciente ya tiene una idea de lo que tiene que hacer, a quién tiene que dirigirse y por qué lo está haciendo. Porque si no, ni siquiera se le daría por buscarlo, ¿no? Es genial lo que decís, porque me parece que mucha gente, me pasó a mí de estar preguntándome esto ahora, y ahora tú me lo respondes, y mucha gente escuchándonos se debe estar preguntando lo mismo. ¿Cómo hace? ¿Cómo consulta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Me parece, bueno, fue una pregunta que se me surgió ahora, saliendo un poquito de del esquema, pero bueno. No, y te la agradezco, es una pregunta muy interesante porque al final, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es nuestro trabajo. Es nuestro servir. trabajo. Sí, tal cual. Bueno, quedamos entonces, estabas hablando de las propiedades de la ozonoterapia médica y de sus usos. No sé si hay algún otro de estos usos que tú quieras aclarar o seguimos. Bueno, más que aclarar los usos, sí que quiero aclarar las contraindicaciones. Porque habrá gente que dice, bueno, sí, me voy a hacer ozonoterapia, fantástico. Tiene pocas contraindicaciones, pero las tiene. Y una de ellas es, hay personas que portan un defecto genético que se llama glucosa 6-PDH, bueno, se conoce también como fabismo, es bastante más frecuente en las mujeres, y en esas personas, por ejemplo, estaría contraindicado, porque ahí hay un déficit enzimático y eso puede desencadenar una hemólisis. Una hemólisis es una descomposición de los glóbulos rojos. Entonces, estaría contraindicado aplicar ozonoterapia. Pero cuando las carencias no son muy marcadas, cuando son parciales, el uso de ozono puede ser seguro. Es decir, en mi experiencia, aunque se tenga fabismo, si no hay una carencia enzimática de esta enzima, ¿no? De la glucosa 6-PDH, pues bueno, eso podría aplicar, pero con mucho criterio. También hay gente que dice, o pregunta muchas veces, oye, estoy embarazada, doctor, ¿me puedo o no puedo hacer ozonoterapia, ¿no? El tema del embarazo que siempre sale, ¿no? O estoy amamantando a mi bebé. Bueno, en el caso de embarazo, aquí en España, por ejemplo, se es muy precavido, pero yo he visto que en Rusia, digo Rusia porque la ozonoterapia en Rusia está ampliamente introducida en la sanidad pública, ¿no? Y se utilizan embarazados. Y se utilizan embarazadas inclusive para tratar preeclampsia y problemas obstétricos. O sea que yo diría que con precauciones, sí, como todo, pero no excluiría a la mujer embarazada de las potencialidades y beneficios de la ozonoterapia. Sí lo haría con aquella que tenga este defecto genético, ¿no? Que presente fabismo. Y si se tiene una fase aguda de hipertiroidismo, yo no lo haría. Esto es por una opinión más personal que profesional, porque al final es un activador de la función tiroidea también, ¿no? Entonces, no lo haría en casos de hipertiroidismo. Y aunque no sea una contraindicación absoluta, en el paciente que tenga problema de coagulación, tampoco daría ozonoterapia, porque tiene un efecto antiagregante y aquí hay que ser cauto en esto, ¿no? Pero bueno, en líneas generales podríamos decir que en casi todas las patologías crónicas, donde haya procesos de oxidación y de inflamación, el ozono va a ser una herramienta útil, digamos, para reducir estos dos componentes, tanto el componente oxidativo como el componente inflamatorio. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces con cuáles serían los fundamentos de la genómica y la medicina integrativa de precisión. Bueno, esto es la nueva medicina, ¿no? Lo que se conoce como medicina del presente y del futuro. Y aquí hablamos de un concepto que es, a mí me gusta definir a la genómica como la medicina integrativa de precisión.
Y yo creo que supone digamos, una evolución notable en el paradigma integrativo de atención médica, ¿no? Porque al final estamos buscando una suma conceptual y funcional de los dos calificativos, integrativo y precisión. Queremos sumarlos. Pero para sumarlos hay que definirlo, ¿no? ¿Qué es integrativo y qué es precisión? Esas dos cosas nos definirán, nos acercarán a la genómica. Integrativo, a mí me sugiere, me llama a decir, bueno, un término integrativo es algo que unifica, ¿no? Estaríamos unificando la medicina convencional, que se basa en la farmacología, con la medicina natural basada en ciencia, y con los aspectos psicosociales del paciente, es decir, aquellos que afectan a su comportamiento, ¿no es cierto?, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus pareceres. Integramos. Por otro lado, tendríamos que definir lo que es precisión, pero bueno, precisión uno lo puede decir, lo puede definir en términos matemáticos o lo puede definir en términos clínicos, ¿no? Para mí la precisión sería cómo adaptamos un tratamiento médico a las características individuales del paciente. Eso para mí sería ser preciso. Entonces, yo diría que precisión haría referencia a la personalización de la atención médica en todos los niveles, desde la prevención, por eso hago hincapié en todos los niveles, hasta el diagnóstico y el tratamiento, en caso de que la enfermedad sea inevitable. Pero lo primero sería prevenir. Claro. Entonces, ¿por qué yo creo que es importante un concepto, un nuevo paradigma en la medicina? Porque necesitamos dejar de ser reactivos. La medicina convencional es reactiva, reacciona frente al síntoma, reacciona frente al problema, cuando la verdadera medicina tendría que basarse en no recibir el problema. Yo creo que soy cada vez mejor médico cuando tengo más pacientes sanos, que cuando resuelvo o ayudo a solucionar algo que ya me vino con un carácter desarrollado en patología. Es decir, la prevención tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Por eso existen, no sé si la conoces, una ley que se llama las 4P. Las 4P del Leroy Hood. Digamos que son las 4P de la medicina de precisión. O de medicina personalizada, como me gusta llamarla a mí. Y yo pienso que es el paradigma justamente de las 4P. Leroy Hood fue un biólogo, o es un biólogo, no se murió, es un biólogo estadounidense, que es pionero en genómica. Las 4P son predicción, prevención, participación y personalización. Y eso define lo que es genómica. Porque aquí solo reportas beneficios. Mire, te va a permitir cambiar de una medicina reactiva que diagnostica y que trata síntomas, que nos tratan al final como si fuéramos un enfermo y no una persona sana con alguna enfermedad, y pasar a una medicina preventiva. Con esta ley, con este paradigma, podemos usar terapias que sean más efectivas y que no tengan los efectos secundarios que estamos viendo que hay en los fármacos. Digamos, utilizar farmacogenética, farmacogenómica, fitoterapia, aromaterapia, ozonoterapia médica y un sinfín podríamos hablar de neuropercusión osteopática funcional, de psicoterapia, de coaching nutricional, de eating mindfulness, en fin, podríamos encontrar aquí, abarcar de todo, ¿verdad? Pero lo cierto es que sería de todo bueno y muy poco invasivo. Por otro lado, podríamos predecir de esta manera la susceptibilidad a las enfermedades, porque con un estudio genético tú puedes saber, tú puedes determinar cuál es el comportamiento genético de esa persona en cuanto al grado de riesgo, cuán susceptible, cuán vulnerable es, cómo está su perfil de riesgo respecto a la media poblacional. Yo hago estudios genéticos que me son muy útiles para eso, porque a las personas que tienen riesgo alto nos permite trabajar con variables epigenómicas para reducir ese riesgo, es decir, modificando el ambiente que hace que ese gen se exprese de una u otra manera. De esta manera también podemos revertir o mejorar enfermedades porque podemos personalizar las estrategias de prevención temprana. Cuando uno tiene una información, uno puede decir, bueno, mira, vamos a juntar aquí nutricionistas, psicólogos, médicos, aromaterapeutas, kinesiólogos, fisiatras, vamos a reunirnos todos y vamos a establecer protocolos de medicina preventiva para este individuo.
Divino, Sería me encanta. fantástico. Fantástico. Eliminamos de Pero esta manera es, la cantidad de el futuro. pruebas diagnósticas que no sirven para nada, que son ineficientes, Sí. que solamente aumentan los costos de atención médica Mm, y no mejoran la atención de los sí. pacientes. Lo mareamos a los pacientes, vete para acá, para allá, Y esto de visitan a 40 conocer especialistas. la historia, de conocer al paciente, de conocer esa individualidad, esa singularidad en la persona, ¿no? Porque cada uno es diferente al otro, ¿no? Por eso esto de personalizada, de conocer a la persona que tenemos al lado. Está- Absolutamente, Noelia, porque tenemos que hacer un mea culpa. Fracasamos en muchísimos de los tratamientos los profesionales de la salud, pero Mm, fracasamos por egoísmo, claro, por no compartir conocimientos, por no abrirnos, por no expandirnos, por no tal, abrir nuestra conciencia y dejar entrar la conciencia a la ciencia, a fin de totalmente. cuentas, por no trabajar con amor. Porque cuando Tal, trabajas con amor sí que pones un interés tan genuino que sí, terminas desarrollando herramientas, si no curativas, preventivas. tal cual, tal cual. Y de ver al otro desarrollarse en su máximo potencial. Bueno, la última pregunta, porque se nos va el tiempo rapidísimo, es la nutrición personalizada, que yo creo que la respuesta ya la dijiste de alguna manera, ¿es la clave de la salud del futuro? Sí, y del presente también. Porque al Ujú, final en la medicina de precisión integramos, ¿no?, las ciencias ómicas, integramos genómica, epigenómica, transcriptómica, metabolómica. Y dentro de todas estas ciencias ómicas hay una ciencia espectacular que se llama genómica nutricional. Es decir, la ciencia que estudia las interacciones bidireccionales entre los nutrientes y los genes. Esta interacción, digamos, que traducimos en que la dieta, ujú. lo que comemos, a eso me refiero, es un factor ambiental que no solamente afecta a nuestro estado nutricional, sino también a la expresión de los genes, a nuestro fenotipo. Y a eso es lo que llamamos epigenética, justamente, ¿no? Llamamos epigenética a esos maravillosos cambios reversibles y heredables en la expresión del gen que son independientes de la secuencia de los nucleótidos. Y dentro de esa genómica nutricional y de esta medicina personalizada de presente y de futuro, digamos que tenemos como dos ramitas, ¿no? Es binaria. Tenemos nutrigenética y nutrigenómica. Y ambas son la nutrición personalizada de presente y de futuro, como también lo es la farmacogenética y la farmacogenómica. Entonces, yo pienso que el profesional de la salud que no esté abierto al estudio de las ciencias ómicas y el de la biología molecular es un profesional que estará condenándose de alguna manera al ostracismo, porque esta es la medicina de hoy. Lo que pasa es que no por aplicarla de hoy tenemos que olvidarla del ayer. Por eso yo quería dar hoy esta charla, ¿no? ¿Por qué hablar desde la fitoterapia de la India de hace 8.500 años Claro, a lo que es hoy hoy. la farmacogenómica o la nutrigenómica? Porque al final medicina es cualquier terapia que sane o que ayude al individuo a sanar, ¿no? Y Ajá, eso es atemporal, sí. es atemporal. Ujú. Entonces, tenemos que emplear herramientas de hoy, pero con el conocimiento del ayer. Eso es lo que nos va a empoderar en salud. Integrar, la palabra bien, ¿no? Lo dice, integrar, integrás todo. Ujú. Eso es. Bien. Bueno, la última pregunta para hacerte es acerca de de tu persona, ¿no? Es más que nada con con capaz que tiene que ver un poquito más con tu intimidad. Pero ¿cuáles fueron las fuentes o la fuente de inspiración para todo este recorrido tan hermoso que has hecho como médico? Bueno, que va de la mano me imagino, de tu corazón, de lo que eligió tu corazón, pero seguramente hay una fuente de inspiración. ¿Cuál sería para Martín esa fuente de inspiración? Mi viejo. Ajá. Mi Ok. viejo fue mi gran maestro, mi amigo y, y la persona que me despertó la curiosidad y la motivación por hacer medicina humanista, Qué bello. por hacer medicina desde el amor, desde la fe en Dios, desde el interés por ayudar a la humanidad. Y de hecho, hace muy poquito, cuando tuvimos el honor, mi papá y yo, que no vive, ¿no?, pero que me acompaña, tuvimos el honor de recibir el doctor honoris causa en salud, porque eso es algo de hace una semana, por la Sociedad Médica Internacional. Yo dije, qué lindo regalo para homenajear a papá, ¿no?
después de todo lo que me enseñó, y de hecho cuando lo publiqué tal cual lo sentí en ese momento, y lo sigo sintiendo, que fue en base a mis recuerdos, ¿sabes, Noelia? Pues yo tengo recuerdos así como muy marcados de mi infancia. Mi papá falleció hace bastantes años, yo tenía 28 años cuando él falleció y él 52. Pero en mi infancia yo iba a la farmacia de mi papá. Él tenía una farmacia y un laboratorio de medicina natural muy pequeñito dentro de su farmacia. Y yo lo recuerdo, cuando salía del colegio y hoy eso, en lugar de irme a jugar a la pelota con los chicos, porque yo muy hábil para los deportes no resulté ser, me salió mejor a mí andar estudiando, pues yo me metía al laboratorio con papá. Y siempre estaba papá con un mortero, con un destilador, machacando, ¿no? Entonces me daba a mí un mortero que él tenía como de resina, con el pilón, ¿no? Y me daba plantas. Mira, machacá esto. Yo machacaba con él, ¿no? Y yo era chiquitito, a lo mejor 4 o 5 años, tal. Pero él me explicaba para qué, ¿no? Mira, eso que estás machacando es desmodium. Y el desmodium tiene unas hojas que sirven como detoxificante hepático. Y entonces lo vamos a destilar en este alambique que es de cobre. Y le ponemos acá tal cual. Y yo, era una cosa que era fascinación absoluta. ¿Viste? Y entonces con esto vamos a ir porque don José que vive acá a la vuelta, ahora que tiene el hígado inflamado, se lo vamos a dar. Bueno, yo me Feliz. sentía, no sé si viste alguna vez los tebeos estos, las revistitas de Asterix, me sentía yo que estaba al lado del druida, ese sabio que andaba siempre con las pócimas, ¿no? Para hacer Asterix más fuerte. Y realmente mi fuente de inspiración a nivel profesional y en parte también a nivel humano, por los caracteres personales que dignificaban a papá, creo que el representante más notable que tengo dentro de mis maestros es él. Y también Dios. Soy creyente y en Jesús, ¿no? Y Jesús también sanaba. Y aquí no se trata de que estés titulado o no estés titulado, aquí se trata de que tenías la venia de Dios y el amor y la condición para sanar. Otro gran maestro. No conozco maestros más grandes que Jesús y que mi papá. Yo no los conozco. Ay, gracias Martín, gracias. Qué belleza, qué belleza. Muchas gracias por compartir tu alma, porque realmente acá está el alma. Sí, y está acompañándote seguro, tu papá seguro. Me pasa igual, mi papá ha sido un maestro en mi vida y Jesús Ananda también para mí es un aliado, un guía también en mi vida. Así que bueno. Qué lindo que lo compartamos y que también las personas que se suman conozcan un poco más de lo que somos, ¿no? A nivel personal, que no solo somos profesionales, somos también hijos, padres, hermanos, amigos. Hay mucho. Es una gran red. Sí, la verdad es que sí. Somos red. Que nos estamos encontrando para hacer esto, ¿no? Esto que es hermoso, de poder integrar los conocimientos que cada uno va acumulando, un granito de arena que vamos aportando a algo más grande, que se siga construyendo desde ahí, desde esa integración. Así que bueno, ese es mi deseo. Gracias. Amén. Gracias. Y hasta Muchas pronto. Gracias, Noelia. Volveremos a ver de nuevo en alguna otra charla. Con mucho gusto. Te voy a saludar a Claudio, un amigo de mi papá, que me está saludando diciendo lindo recuerdo de tu viejo, Martín. Claudio y Víctor son amigos de mi papá de la infancia y bueno, gracias a las redes sociales conectamos, hicimos amistad, estamos en un contacto bastante fluido y bueno, es como haber sumado 2 tíos por herencia de amor, ¿no? En lugar de por herencia genética. También quiero saludar a la licenciada Leiva, a la licenciada Claudia, a mi equipo de trabajo, a Paola, a Silvia. Estoy saludando a personas que han entrado para escucharme, aunque estas cosas ya las escucharon otras veces, tal vez de mí, pero bueno, todas las entrevistas son diferentes. Es la gran familia, Martín, a pesar, más allá de la sangre, la gran familia que se forma. Sí, que es verdad. Qué hermoso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos despedimos entonces, gracias a todos por acompañarnos y nos van a poder escuchar, lo van a poder escuchar a Martín luego los que no pudieron y también por YouTube, que también vamos a publicar esta charla.
Muchas gracias. Dios los bendiga a todos, Dios te bendiga, Milady, por estar aquí también. Un beso grande y un beso a todos los que están y a los que van a estar luego de manera diferida. Noelia, mi gratitud infinita para con vos y con el equipo de Somos Red. Sos una anfitriona de lujo para cualquier profesional, y siempre cálida y respetuosa y amable. Vamos, que no me puedo sentir más congraciado contigo y con el equipo, y bueno, y me siento honrado de formar parte de este proyecto. Un beso muy grande. Muy honrada, muy honrada. Te veo, te honro. Gracias. Un beso grande a todos y hasta pronto. Chao, hasta pronto.